Mi nombre es Pablo Mainetti, soy bandoneonista, soy compositor y vine a hablar un poco acerca del bandoneón en el tango, no solamente en el tango, sino en el tango en esta época, tratar de ver cuál es el rol de este instrumento en esta época de esta música y también el tema de la composición, qué pasa con el tango, qué pasa con esto y con esta lengua en una generación, en una época post-piazzoliana, post muchas cosas. Entonces, a ver qué ha quedado de esto, cuál es un poco el presente, cuál es la situación y cuál es, si podemos llegar a aventurar, una hipótesis de futuro. En realidad, la idea de conversar un poco acerca de esto me parece interesante hacerlo a través de algunas piezas, una o más piezas, y ver de alguna manera cuál es mi planteo y mi postura frente a esta situación. Yo creo que evidentemente hay un resurgir, hay un reverdecer de esta música, obviamente no en las mismas condiciones de su época de mayor esplendor, que fue en los años 40, 50, donde realmente era una música masiva, donde esa condición de masividad no solamente le ofrecía a un público, sino que le exigía también una producción constante. Entonces, en esa producción, en ese gran volumen de producción había de todo, había vinculación con la tradición, había modernidad, había situaciones de riesgo, había de todo. Hoy en día esto es más, más acotado, es más reducido, pero no por eso es que falten ni aparezcan estas situaciones. Evidentemente el bandoneón y el tango, al estar unidos de alguna manera por haber sido una asociación complementaria, que uno colaboró con la evolución del otro y viceversa, evidentemente se asocia directamente al sonido del bandoneón con el sonido del tango. Y por el tango ser una música principalmente gestada en aquellas épocas en Buenos Aires, se lo asocia también con una ubicación geográfica. Entonces se arma una especie de triángulo entre bandoneón, tango y Buenos Aires que favorece un poco la utilización de cualquiera de estos lugares, cualquiera de estos puntos de este triángulo, la presencia de los otros dos, o por lo menos de alguno de los otros. Hay ejemplos de, por ejemplo, producciones de lo que se llama hoy tango electrónico, donde de alguna manera el sonido del bandoneón asocia a esta música a Buenos Aires, pese que algunas de estas producciones en su cuestión más nuclear no hay una vinculación directa con el lenguaje del tango. Tampoco lo tiene que haber, simplemente ellos deciden de qué manera se van a vincular, cuál va a ser el costado de esta figura que va a rozar o que va a tocar. La pregunta yo me hago, ¿cuál es de alguna manera, cuál puede ser una manera de modernizar o de entender en un lenguaje moderno, en un lenguaje después de todas las vanguardias del siglo XX, cómo pensarlo al bandoneón? Otros instrumentos han tenido las experiencias, las técnicas extendidas o distintas maneras de tocar ese instrumento. El bandoneón, hubo alguna experiencia de ver cómo se podía alterar o extender la sonoridad. Evidentemente no han sido, o a lo mejor no fueron la suficiente cantidad de experiencias como para que quede un resultado, o bien las experiencias no fueron del todo favorables. Entonces yo en alguna época también me pregunté y me planteé fuertemente cómo hacerlo, al punto de hablar con compositores acerca de cómo pensar esto, cómo de alguna manera, entre comillas, desbandoneonizar el bandoneón o desfolclorizar el bandoneón. La respuesta que conseguí
fue en general la vinculación con la música electrónica, o sea, alterar electrónicamente, o sea, lograr un fenómeno electroacústico. A mí mucho, no es que no me interese, pero no era la respuesta que yo estaba buscando. Yo pensaba como desde dentro, sin utilizar procesos de modificación tímbrica externos, sino cuestiones internas. Probé en algunas obras trabajar con registros muy distintos, muy separados del instrumento. Hablemos de que este instrumento tiene más o menos el registro equivalente a un clave. O sea, tiene una octava menos de los graves y una octava menos de los agudos que un piano. Entonces, pensar en situaciones de densidades o acordes, pensándolos en registros muy distintos. Eso me dio un buen resultado. Había una experiencia, esto se me ocurre a partir de un trabajo que hizo un compositor húngaro que se llamaba Kurtak, que trabajó con unas adaptaciones de unas piezas de Bach. Entonces trabajaba con adaptaciones para dos pianos y trabajaba en algunos fragmentos de estas adaptaciones, si mal no recuerdo, con una separación de octavas muy grande entre un piano y el otro, tocando lo mismo, por lo menos en una de sus manos. Lo que lograba en esto era desafinar el piano, o sea, pensando en una cuestión como un armónico alejado de esa supuesta fundamental que podía ofrecer algunos pasajes de las melodías de Bach, al tocarse 2 o 3 octavas más agudas, evidentemente la cantidad de armónicos que emitía uno y otro no eran de las mismas características, entonces se producía un batimento distinto. Entonces dije, esto podría ser una posibilidad. Obviamente se podía pensar en 2 instrumentos, en 2 bandoneones, o se podía pensar en uno buscando este tipo de cosas. No me dio el resultado tampoco que esperaba, o sea que, pero bueno, a veces los procesos de investigación no tienen en sí el resultado como único logro u objetivo, sino ese proceso de análisis, de investigación, de estudio, de prueba, también deja un sedimento y deja una conclusión interesante. En una ocasión, hace unos cuantos años, me encargan del Instituto de Cultura Iberoamericana una pieza de homenaje al Quijote, pues se cumplía algún aniversario de algo, del Quijote o de Cervantes o de algo se cumplía un aniversario. Y a mí me tocó representar a los músicos de tango en este homenaje de este CD, en la época todavía de CDs, y convocaron a distintos compositores y a mí me tocó, como les decía, representar al tango. Entonces, bueno, acá, en esta pieza, yo me senté, antes de escribir, me senté a pensar, digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es tratar de buscarme, de armarme un cuentito como para poderme componer. Digo, ¿qué vinculación puede haber entre el tango y el Quijote? Entonces ahí, bueno, esto me invitó a volver a leer un poco el texto y a encontrarme con cada uno de los personajes, tanto el Quijote como Sancho, y como esa situación y como esta realidad de estos personajes tan distintos. También me invitó a pensar un poco de por qué nosotros en nuestra lengua española hablamos de un bovarismo por Madame Bovary, no hablamos de un quijotismo, porque en realidad la historia es la misma, es un tipo que se le va a la cabeza porque lee historias medievales de caballeros, y al personaje de Madame Bovary le pasa lo mismo con otro tipo de novelas. Entonces digo, ¿por qué perdemos en nuestra lengua un ejemplo tan contundente y tan interesante como el Quijote? Bueno, pasé por 200 millones de posibles análisis del texto, o sea, de análisis y de imágenes y de elementos extramusicales para ponerme a componer esta pieza. Al final me decidí por estos caracteres o estas características tan distintas entre un personaje y el otro, y cómo aparecen en un comienzo
tan opuestos y de pronto se van como encontrando en un lugar e incluso se van cruzando y uno va tomando las características del otro. En ese momento de ese desencargo, por supuesto, siempre el tiempo es escaso, entonces yo cuando tengo poco tiempo para escribir, que por lo general es siempre, antes de un encargo, alguna cosa, me tomo trabajo de pensar antes, cosa de llegar al momento del manejo del material sonoro con más o menos una idea clara. Y cuanto menos tiempo tengo, trato de sintetizar el trabajo en menos cantidad de ideas, para no dispersarme. Entonces acá tomé claramente dos elementos. Un elemento que para mí representaba el mundo de Sancho Panza y otro elemento que representaba el mundo del Quijote. Recién les hablé de un encuentro y de un cruce y que luego esto de alguna manera los caracteres de cada uno iban cambiando. O sea, que estos dos personajes pasaban a no ser el mismo después de haber convivido uno con el otro. Y esto es lo que traté de plasmar en la pieza. En la pieza se puede ver un inicio con unos acordes o unos clústeres o unas densidades que aparecen irregularmente, planteando métricas distintas, pero en principio, más allá de ese análisis tan exhaustivo, hablemos de ese sonido, un sonido percusivo, tosco, poco delicado, que aparece en todo el comienzo. Y a partir del compás 13, o sea, un ratito después del inicio, aparece una figura melódica, podríamos decirlo, que representa esta otra característica. Entonces, este segundo material lo construí con una serie, o sea, lo construí con una serie de 12 notas. Hice un ordenamiento serial, cosa de usar todo el total cromático, y ser un poco, y esto que me dé un orden en el manejo de las alturas. Para el elemento 1 elegí al piano y al contrabajo, y para el elemento 2 elegí al bandoneón y al violín. Entonces, ellos van haciendo, cada uno va desarrollando cada uno su material con puntos de contacto, pero por lo general no, durante unas cuantas páginas. De pronto aparece una sección hacia el compás 47, donde ese material se transforma y pasan a tener los dos personajes una actividad sincrónica, y de pronto hay una transición con el material melódico, o sea, el objeto 2, donde se arma un canon, no como momento, ni parte, ni estructura contrapuntística en sí, sino como una transición hacia lo que es una cadencia de violín. Una cadencia de violín donde queda solo el violín tocando material ya expuesto, y a partir de este momento, cuando termina esta cadencia de violín, lo que hice fue un retrógrado estricto, o sea, empecé a leer, hasta acá la obra venía de izquierda a derecha, y ahora la obra la leo de derecha a izquierda. O sea, hice un regreso sobre los mismos pasos, sobre las mismas huellas. Entonces acá lo que me aseguraba era una unidad, unidad y variedad, porque evidentemente el mismo material leído de atrás para adelante me produce una sensación aparentemente nueva. Esta relectura del viejo material me posibilita como una refrescada de este material. Entonces, y bueno,
Evidentemente esto me condicionaba a la hora de escribir El Caminito de Ida a ver qué escribía, porque tampoco me iba a complicar un poco mucho la existencia con cosas que después en el reverso fueran complicadas de desarrollar, de tocar e incluso de escuchar. Me acordaba de esa vieja anécdota de Bach que escribía con un espejo como para ver cómo funcionaba el reverso. Entonces, esta es un poco más o menos un planteamiento general de la pieza. Como les decía, el elemento 1 es un clúster, es un golpe. Es un golpe que se repite, es un golpe que tiene una duración corta, es una negra, incluso un poco menos, y que aparece una cantidad de veces. Y cuando aparece esta cantidad de veces distinta en cada aparición, es cortada o interrumpida por ese mismo clúster con un proceso de ampliación del material. O sea, esto que leía para abajo lo leo para arriba con una transformación y lo pongo varias octavas más agudo. Entonces, es como una campana que corta esto. Entonces, en la primera página se puede ver que hay 1, 2, 3, 4 compases de este golpe grave y después de esta campana. Después en la siguiente aparición hay 2 compases de estos golpes graves y la campana. O sea que son segmentos irregulares. Lo interesante de esto, después de haberlo tocado unas cuantas veces con distintos músicos, que esto, para mi modo de ver las cosas, mejor funciona cuando los músicos conocen el lenguaje del tango. O sea, yo estaría en condiciones de afirmar que esto pertenece al lenguaje del tango. Evidentemente hay músicos, colegas, muy queridos algunos y muy respetados, que no lo encuentran, no lo ven en esta cosa. Entonces, bueno, ahí empieza una especie de discusión o de planteo o de charla a partir de una subjetividad en algunos casos. Pero yo planteo una cosa muy objetiva. Primero, el tema de la necesidad que para que esto se logre, el músico tiene que conocer el tango. Entonces, de alguna manera, esta aparición de estos materiales excita ese conocimiento o esa vinculación a este lenguaje. O sea, si yo para que suene necesito un tanguero, es como un silogismo, ¿no? Evidentemente esta música pertenece al mundo del tango. Entonces, lo empecé a ver, digo, claro, evidentemente estos golpes, que ahora cuando lo escuchemos va a parecer un poco más claro, emulan lo que se llama el marcado o la percusión de la armonía dentro del tango en negras. Entonces, esto lo grabó Hernán Posetti y Daniel Falasca, 2 músicos fantásticos, el piano y el contrabajo, ¿no? Muy expertos en esto de tocar el tango. Entonces, evidentemente en ellos apareció la necesidad de tocar esto, llevarlo al terreno de esta música. Bueno, evidentemente había un condicionante mío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, insisto en esto, cuando lo tocó gente que no estaba vinculada a la música, no tenía este sonido que de alguna manera para mí es importante. Lo mismo pasa con la figura 2 o con el elemento 2 o el material 2 de esta melodía rítmica. Evidentemente yo puedo anotarla como está escrita, con la articulación y con la dinámica y con todos los elementos, y condicionar todos los parámetros, pero si el músico, el violinista, en este caso, que lo va a tocar, no está vinculado a esta lengua, va a sonar otra cosa. No hay manera. Y ahí aparece, decís, ¿y el bandoneonista? ¿Qué pasa? El bandoneonista necesariamente tiene que ser un hombre vinculado, un hombre, una mujer, o que sea vinculado al tango o no. Entonces ahí aparece esa gran pregunta, y vuelvo al triángulo de antes, digo, Buenos Aires, tango, bandoneón.
digo, y si es un hombre, un hombre, una mujer que nació en Japón, ¿qué pasa con esto? También tiene que tener, por lo general, en la mayoría de los casos, los músicos o los estudiantes que eligen el bandoneón es porque se vinculan por el tango. Esto es una cosa que no hay mucha discusión. Pero también hay un pequeño porcentaje que no. O, si bien se vinculan mediante el atractivo de la música del tango, después empiezan a buscar en su propia música, o en la música, en su propia música local, de cómo incorporar el bandoneón. O también hay un grupo, no me animo a decir un grupo grande porque no sé si hay un grupo grande de bandoneonistas, pero entre los que son, hay una porción que son músicos que vienen de tocar el acordeón. Entonces cambian el acordeón por el bandoneón por una cuestión de atractivo, por una cuestión de variedad, por una cuestión de sonido. Entonces es interesante hacerse esa pregunta, es decir, si el bajista es de tango, la música suena. Si el pianista conoce el tango, la música suena. Si el violinista, lo mismo. Pero el bandoneonista ya lo damos por sentado que tiene que conocer. Es interesante esa charla. Digo, y si aparece un bandoneonista que no tiene la más pálida idea de lo que es un tango, bueno, acá aparece una situación, acá en esta pieza aparecería un problema, ¿verdad? Bueno, él de alguna manera tendría que acercarse a esto para poder lograr el sonido. Pero bueno, en principio, volviendo al pensamiento anterior de si yo necesito tanguero para que esto suene, evidentemente esto es un tango. Es un tango más raro, pero no deja de ser un tango. Por lo general uno escucha en esa percusión o marcada negra de la armonía, escucha una regularidad, que todas las negras son tocadas, más fuerte algunas, menos fuerte otras, pero son todas como muy regulares. Acá lo que yo planteo es una irregularidad. Se puede ver en la primera página, se puede ver que hay una negra, un silencio, una negra, un silencio, una negra, una negra, un silencio, una negra, dos silencios de negra, una negra y otro silencio. Entonces, evidentemente hay una construcción de métrica un poco, no sabemos bien dónde está. Está escrito en 4x4, pero esto no sé si es estrictamente en 4x4. No sé si hay una métrica velada o escondida dentro de este 4x4. Pero bueno, evidentemente a los músicos del tango esto les incomoda un poco porque están acostumbrados a que este tipo de material venga de determinada manera. Pero una vez pasada esa inicial incomodidad, todo fluye más o menos bien. Después, a ver, la segunda sección, o sea, donde se juntan todos, que podría ser el compás 48, vuelvo a tener ese mismo acorde en un registro más central, y con los ritmos que de alguna manera, o sea, combino el ritmo de lo que es la figura 2 o la melodía con la densidad de los acordes de bajo y piano. Y de pronto en la tercera sección, o más que tercera sección, esa transición hacia la cadencia de violín, el compás 55, aparece el material melódico puesto como un canon a distancia de blanca, un canon a octavas a distancia de blancas. Me pareció suficiente esto de poner el mismo material para lograr la imitación, porque el desfasaje y el corrimiento se iba a lograr solo por la irregularidad de la métrica. Entonces me da una textura que me sirve como transición hacia lo que es el solo de violín. El solo de violín o cadencia de violín también está escrita con los mismos materiales, de alguna manera. En vez de estar todo en vertical, está construido todo en horizontal, lo que veníamos trabajando con el dúo de contrabajo y de piano. Entonces, un muy lindo solo tocado por Leonardo Ferreira, que bueno, de alguna manera él nos representa un poco toda esa idea de este Don Quijote
con toda su cuestión más romántica y más vinculada a eso, en contraposición a los golpes y a la cosa más ruda y más de Don Sancho, y más terrenal de Sancho, ¿no? Y bueno, y ahí después de este solo empieza el desandar del camino.